Tengan todos ustedes muy buenos días. Les doy la bienvenida al evento Telecom Week 2022 y a esta primera conferencia magistral del día de hoy. Mi nombre es Brian Sangacha y seré el moderador de esta magnífica ponencia acerca del 5G y las nuevas perspectivas de la telefonía móvil. A continuación voy a comentarles cuál será la dinámica de nuestra sesión. Entonces, voy a solicitar muy comedidamente que silencien los micrófonos para evitar cualquier tipo de interrupción durante la ponencia. Asimismo, al término de la sesión vamos a realizar una ronda de preguntas. Los participantes que deseen formular alguna pregunta durante la sesión podrán redactarlas y enviarlas por el chat de Zoom. Al final procederé a dar lectura de las mismas. Por último, recordarles que los que deseen contar con un certificado de este Congreso Magistral, se solicita que asistan por lo menos a 15 ponencias durante la semana para la emisión del mismo. Su asistencia se estará monitoreando por la plataforma Zoom y vía formulario. Ahora, es un honor saludar a nuestro ponente, el magíster Carlos Álvarez, quien cuenta con una licenciatura en Ingeniería en Electrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, un título de maestro en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, especialización en Cisco CNNA y un diplomado en Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, diplomado en Sistema de Comunicaciones Móviles de última generación 4G, LTE y 5G. Y además tiene un amplio expediente en el mundo laboral. Tuvo el cargo de especialista en telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante 14 años. También trabajó como profesor de prácticas en el curso de Física 3 y predocente en los cursos de comunicaciones móviles y satelitales, ingeniería de antenas y redes móviles en la Pontificia Universidad Católica del Perú durante 4 años. Actualmente es asesor técnico en Dirección General de Fiscalizaciones de Comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así, nuevamente dándole la bienvenida, Magíster, le doy paso para que inicie su ponencia. Adelante. Muy buenos días con todos los participantes. En primer lugar, un afectuoso saludo por el Día de las Telecomunicaciones a todos. Eh, el día de hoy tengo la suerte de haber sido convocado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la exposición sobre el tema de 5G, ¿no? Pero no podemos nosotros irnos de frente a 5G sin antes tener un review, una historia de cómo han sido las telecomunicaciones en el Perú, ¿no? En ese sentido, de una manera holística, de una manera total, vamos a tratar de abarcar de cómo han sido las redes y cómo ha sido su vertiginoso desempeño durante todos estos años, a fin de poder llevarnos el día de hoy algunas ideas bastante claras sobre esta ponencia, ¿no? La primera idea que tenemos que tener en claro que todo esto se desarrolla por la eficiencia espectral. ¿Qué cosa es la eficiencia espectral? Como todo ingeniero, como toda persona de ciencias, lo que necesitamos nosotros es asegurar que todo sea eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es la eficiencia espectral? Entonces, es sacarle más bits por segundo a un hertz. Entonces, el ancho de banda limitado, no tenemos mucho, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar antenas, hacer un MIMO 4x4, 16x16, etcétera. ¿Qué más necesitamos hacer? Necesitamos mejorar modulaciones. ¿Qué más necesitamos hacer? Hacer smart antennas y muchas cosas más que vamos a ver en el desarrollo de esta ponencia, ¿no? Pero debemos llevarnos que todo esto va por la eficiencia espectral. Y la eficiencia espectral también tiene que ver con el throughput, harta transmisión de datos, harta transmisión de paquetes, ¿no? En la red. De manera que en algún momento ya podamos llegar siquiera a hacer una comparación baja, una comparación principiante sobre las redes de telefonía móvil con la red de fibra óptica. Entonces, pasamos a compartir mi ponencia del día de hoy. Me da un momento para poder compartirla.
Buenas, buenas tardes. ¿Se ve la ponencia? Sí se puede observar. Ok, entonces empecemos con la ponencia del día de hoy. El tema es Pilares y desafíos del 5G, nuevas perspectivas de la telefonía móvil. Bueno, como vemos en la siguiente, nosotros tenemos la evolución desde el 1G, 2G, 3G, 4G, desde el 1980 hasta el 2020. Entonces, vamos a ver la evolución comercial. Acá tenemos la evolución comercial que se da más o menos cada 10 años, ¿ok? Entre cambios de tecnología tenemos cada 10 años. La primera generación de celulares eran con tecnología analógica, el 1G, y esto acaba acá porque a partir de la 2G empiezan el estándar empieza con tecnología ya digital, ¿no? Entonces empezamos, ¿qué tenemos en 2G? Algunas características de 2G, los primeros mensajes cortos de 140 caracteres, ¿no? Cuando pasamos al 3G, en la evolución comercial, ya tenemos una transmisión de datos y mensajes, ya hacemos algo de navegación por Internet básica 2.0. Esto quiere decir que estaban ya los principios y la red empezaba a tener soporte para poder tener estas características que ya existían en las redes fijas de fibra óptica, en las redes cableadas HF, híbridas de fibra y cobre, pero que recién se empezaban a desarrollar por la red de telefonía móvil. En 4G, el 2010, ¿no? El 2010, ya tenemos un aumento de velocidad. ¿Y por qué tenemos ese aumento de velocidad? Porque los anchos de banda son mayores con respecto a los de 3G. Ok, entonces ya podíamos hacer descarga de fotos, podíamos hacer videoconferencias, podíamos hacer video streaming, podíamos hacer ya over the top, OTT, que es televisión IP, podíamos hacer la misma televisión IP, podíamos hacer video streaming, descarga de paquetes, etcétera, etcétera. Y con el 5G, ¿no? Se supone que vamos a tener mayores anchos de banda. Y si vamos a tener mayores anchos de banda, vamos a tener mayor descarga de throughput. Y si vamos a tener mayor descarga de throughput, vamos a tener con facilidad poder hacer videoconferencia, vamos a poder hacer descarga de paquetes, descarga de videos. Y algo importante acá que se introduce en la 5G es que la latencia va a ser muy baja. Es decir, cuando yo me conecte a la red, voy a estar alrededor de 1 milisegundo y va a ser casi en tiempo real. Eso significa de que voy a poder hacer cosas en la red como descarga de películas en 3D, voy a hacer juegos en tiempo real, ¿no? Y otras aplicaciones que nos van a dar tanto el throughput, que va a ser muchísimo mayor, como la latencia, que va a ser muchísimo menor que en las otras tecnologías. En cuanto a las características técnicas, pasamos a la evolución de características técnicas. En AMPS, ¿no? Que era la primera generación, solamente teníamos un ancho de banda de 30 kHz. 30 kHz parece un tono piloto, ¿no? De las FM. Y nos conectábamos a la PCTN, a la red pública de telefonía fija. Si nosotros quisiéramos haber hecho una comparación de cuántos kilobits por segundo me podría haber producido una de esas llamadas telefónicas, tenemos que como máximo podría haber obtenido 2.4 kilobits por segundo. 2.4 kilobits que el día de hoy no es no nos serviría absolutamente para ninguna aplicación. ¿Okay? Entonces pasamos a la 2G, del año 1990 aproximadamente, y la 2G se divide en tres partes, ¿no? La GSM, que era el estándar original, la GPRS, que era la 2.5, y la Edge, que era la 2.75 generación, ¿no? Entonces, esas generaciones evolucionaron, porque inicialmente GSM salió para estándares de voz, ¿no? Entonces, al tener la necesidad de hacer nuestros primeros mensajes cortos de texto de 140 caracteres, hubo la necesidad de también ponerle un circuito de paquetes, añadirle un circuito de paquetes a la red, al core, y en la parte de acceso, que es la que estamos viendo acá, a la tecnología,
hubo que también potenciarla y añadirle nuevas características técnicas. Por eso es que saltamos a la 2.5G, ¿no? Entonces, cuando saltamos a la 2.5G, ya tenemos también otras modulaciones, ¿no? Ya tenemos la GMSK, la Shift, la modulación por desplazamiento gaussiano, ¿no? Entonces, seguimos con la tecnología y vamos a la 2.75G, que es el Edge, donde se empiezan a mandar los primeros mensajes de texto, los primeros chat con algunas conversaciones. Para eso nosotros disponemos de portadoras de 200 kHz. La voz es digital y los servicios prestados son algunos servicios de mensajes cortos. 10 años después, saltamos a la tecnología 3G. Esta tecnología 3G es WCDMA, acceso múltiple por división de frecuencias, acceso múltiple por división de códigos anchos, que es totalmente diferente al acceso que teníamos en 2G, que era acceso múltiple por división de frecuencias y acceso múltiple por división de tiempo, ¿no? Entonces, en 2G, tiempo y frecuencias, en 3G, códigos, ¿no? Entonces, los códigos predominaron y fueron la tecnología base de 3G. ¿Qué características tenemos en estas portadoras? En estas portadoras tenemos que podíamos transmitir hasta 2 megabits por segundo en el estándar original. Luego salió la 3.5G, una evolución de la tecnología que terminó en HSPA en downlink y HSPA en uplink, ¿no? En HSPA, en uplink yo podía transmitir subir hasta 14.4 megabits por segundo y en el downlink podía bajar hasta 168 megabits por segundo. Entonces, acá también tenemos ya con esas dos velocidades, ¿no? Ya podemos hacer algunas videollamadas, ¿no? Algo lentas, pero para su tiempo eran muy precisas y muy atractivas. ¿Ok? Internet, también tenemos un Internet ya de más velocidad que el estándar original, cuando nació a 2 megabits por segundo, con las evoluciones del 3.75G o el 3.9G, ya teníamos un Internet de mayor velocidad porque ya dedicábamos más códigos, o sea, separamos los 512 códigos que tiene una portadora de RF, de radiofrecuencia. Esas portadoras, esos códigos en esas portadoras se dividen como en un diagrama de árbol, ¿no? Entonces van desde una portadora, desde un código principal, me genera 2 códigos secundarios, 4 códigos terciarios y así sucesivamente. De manera que cuando yo llego al nivel 16, usaba 15 códigos para datos y solamente un código para voz, ¿no? Por lo tanto, aquí ya en 3G hay una gran separación de lo que es voz de datos y la predominancia de los datos sobre la voz, ¿no? Cuando yo llego al nivel 16, de esos 16 códigos que tengo para usar, 15 usaba para datos y uno para voz. Entonces, salto a la tecnología 10 años después, salto a la tecnología 4G, y esa 4G me viene con la tecnología LTD en TDD y FDD. Significa TDD que puedo transmitir en el dominio del tiempo, en la misma banda, la misma portadora la utilizo para subida y bajada, y en FDD, en el dominio de la frecuencia, significa que voy a tener una portadora de subida por un lado y otra portadora de bajada por otro lado, que pueden trabajar en paralelo al mismo tiempo. ¿Qué diferencias hay entre los anchos de banda de 2G, 3G y 4G? Los anchos de banda para 2G eran de 200 kHz. Los anchos de banda para 3G eran de 5 MHz. Ya notamos acá 25 veces más un ancho de banda mayor en 3G que en 2G, ¿no? Por lo tanto, si tenemos mayor ancho de banda, tenemos una pista mucho más grande, tenemos mucho más carriles y vamos a poder transmitir mayor información, mayor throughput, mayor velocidad. Claro que también va a depender de las modulaciones. ¿Qué comparación tengo entre el 3G con el 4G? El 4G me ofrecía hasta 20 MHz de ancho de banda. Comparado con el 3G, que eran 5 MHz de ancho de banda, tengo 4 veces más. Tengo una
tengo una carretera un poco más ancha, puedo transmitir mayores datos, pero ¿cómo es de que puedo transmitir muchísimo más datos y solamente es 4 veces más? Entonces aquí aparecen las antenas inteligentes y las matrices MIMO 2x2, 2x4, es decir, que ya no voy a utilizar como en 3G una antena para recepción, para transmisión, sino voy a usar un arreglo que puede ser 2 antenas para transmisión y 2 antenas para recepción, o 4, que es el que actualmente se está utilizando en el Perú. ¿Qué pasa el 2020? El 2020 entra 5G y 5G ya me ofrece velocidades de 10 gigabits por segundo en su estándar original, comparado con los 100 megabits por segundo que me está ofreciendo en su estándar original el 4G. Entonces, ¿qué características va a tener acá la tecnología 5G? La tecnología 5G va a tener características que vamos a tener anchos de banda muy grandes, ¿no? Entonces, en el Perú y en el mundo se está desarrollando tecnología abajo de 1 GHz, 700, que no se ha usado, no se ha potenciado. Se está utilizando banda intermedia entre 1 y 6 GHz, que se está utilizando en Perú, que es la banda de 3.4 a 3.6 GHz, en la cual se están dando este tipo de tecnología, entre comillas. Y la banda alta, ¿no? La banda de 24 hasta 26 GHz, en donde sí vamos a tener anchos de banda de 800 MHz y vamos a tener mejores modulaciones y vamos a poder ser competitivos ya en el RF, en el espectro radioeléctrico, con las redes de fibra óptica, ¿no? ¿Cómo evolucionaron desde la 2G hasta la 5G las redes las redes de telefonía móvil, ¿no? Para tener claro un tema, las redes de telefonía móvil tienen 3 partes principales, que es la red de acceso, la Radio Access Network, la red de transporte, de cómo llego yo desde la RAN hasta el core, eso es la red de transporte, y el core, ¿no? El core principal, donde se van a producir todos los mecanismos que me van a permitir una sesión de datos o una llamada de voz. Entonces, vamos a ver cómo se origina una llamada de voz en 2G. Entonces, el teléfono agarra y se conecta en 2G y se conecta a la estación radioeléctrica que se llama BTS. Esa estación radioeléctrica BTS es controlada por una vez, es un controlador de estaciones base. Ese controlador de estaciones base se da cuenta y ve si la llamada es voz o datos. Si la llamada es voz, ¿ok? Si la llamada es de voz, pasamos por la interfase A y llegamos hasta la central de conmutación. Y llegamos hasta la central de conmutación, ¿ok? Al MSC. En el MSC, la central de conmutación, hace varias preguntas. ¿A quién le pregunta? Le pregunta a esta pila de datos que es el HLR, que también es el autenticador y que también es el EIR. Le pregunta lo siguiente, le pregunta sobre el perfil del abonado que se está atachando, se está agregando a la red. ¿Qué le pregunta? Le pregunta si el usuario tiene el perfil para hacer protocolos de voz. Entonces la respuesta es sí. En la siguiente pregunta le pregunta también en esta base de datos al autenticador. El autenticador le dice el abonado y se ha registrado antes en la red y está con todos los perfiles correctos. Genera esta autenticación, genera unas funciones, puede ser la A3, la A8, la RAM y otras funciones para ver si es el usuario que dice ser. Entonces, una vez que también está correcta esa autenticación, se pregunta y se le va, en esta misma base de datos, se le pregunta al EIR. El EIR, ¿qué cosa es? Dice, es el identificador del teléfono móvil. Sí, le dice, si es el teléfono móvil que dice ser. Entonces, tenemos ya todas esas autenticaciones y lo que hace el MSC en cuestión de microsegundos es dejar pasar la llamada de voz que se va a enrutar puede ser a la PCTN, que es la red pública de telefonía fija, o a la PMLN, que es la red pública de telefonía móvil, ¿no? A través de protocolos que pueden ser el protocolo CAP, que es un protocolo
eh, común, de alerta común, o de repente se genera una BigTran, una troncal Big y pasa a un gateway MSC y se transfiere la llamada a través de los protocolos ISU, que son protocolos para voz digital y también contienen señalización SS7, ¿no? Entonces, de cualquier manera, la señal de voz llega a la PSTN y a la PMLN y puede ser contestada por el usuario de la misma red o de otra red en general, ¿ok? En este punto, el controlador de estaciones base también puede decir de que no es una llamada de voz, sino se trata de una llamada, se trata de una sesión de datos. Entonces, enruta por la troncal GB, lo enruta al Serving GPRS Support Node, ¿no? ¿Qué cosa es el Serving GPRS Support Node? Es el nodo de soporte de GPRS para los servicios. ¿Y cuál es su característica principal? Es hacer un túnel entre el teléfono, se genera un túnel entre el teléfono y la puerta de salida, la pasarela de la red de datos. Entonces, ¿qué cosa también hace el SGSN, el nodo de servicio de GPRS, de soporte? También hace lo mismo que hacía el MSC. Hace preguntas al HLR, al autenticador y al EIR. Le pregunta lo mismo que le preguntó el MSC. El perfil técnico del abonado, hace sus funciones de autenticación y le pregunta si el teléfono es el correcto. Entonces, una vez que obtiene todas esas respuestas, genera el túnel y le entrega esa información de datos al GGCSN. ¿Qué cosa es el GGCN? Es la pasarela de soporte de GPRS. ¿Qué cosa se hace en esta pasarela de soporte de GPRS? Se entrega la información que está enviando el usuario en 2G, se le entrega a las redes externas, que son las redes de internet, redes IP o redes de otros operadores. Entonces, ¿qué funciones tiene? Tiene la función de entregar los datos y también tiene la función de generar la IP y también tiene la función de enrutar estos datos hacia las redes externas. Y como consecuencia, Anversa también tiene la función de recepcionar los datos que vienen de otras redes y introducirlos en el PS Core, que es el core de computación de paquetes hacia la red 2G. ¿Ok? Entendido esto de 2G, pasamos a 3G. En 3G sucede exactamente lo mismo, sino que cambian acá algunos nombres y algunas nomenclaturas. Ya no tenemos un controlador de estaciones base, sino tenemos un controlador de estaciones radioeléctricas. Entonces viene la voz o el paquete y el RNC filtra y dice es voz y hace lo mismo que hacían en 2G. Si es datos, lo manda al core de datos y hacen lo mismo que hacían en 2G. ¿Ok? Entonces ya no tiene más sentido explicar porque el comportamiento de la 3G es similar a la de 2G. Pasamos a las redes de 4G. ¿Qué pasa cuando una red, un teléfono se atacha a una red de 4G? Acá en esta red ya no tienes posibilidad de hacer conmutación de circuitos, sino vas a hacer conmutación de paquete porque todo ya es IP. Entonces, ¿qué hace el teléfono? El teléfono se conecta con la estación radioeléctrica que se llama Enodo B, y el Enodo B tiene un plano de usuario hacia el Serving Gateway y tiene un plano de control hacia el MMB, que es la entidad de movilidad y administración. Entonces, el teléfono se conecta al MME como control y el control hace las preguntas respectivas al EIR. El EIR vimos que acá era la base de datos de autenticación del teléfono, sigue siendo lo mismo. El HSS sigue siendo lo mismo que el HLR más el autenticador. Solamente han cambiado los nombres y la disposición, pero siguen teniendo las mismas funcionalidades, porque es necesario hacer todas las validaciones, los perfiles y la autenticación de los teléfonos. Entonces hace sus preguntas correspondientes, genera
sus matrices, genera sus funciones y cuando ya todo está correcto, le comunica a la puerta de servicio que esa llamada debe pasar. Si esa llamada pasa, esa llamada se enruta por el PDN Gateway, que es la puerta de paquetes de datos de la red de 4G. Ahora, ¿para qué sirve esta puerta de datos de esta red? Sirve para entregar información al Internet, a otras redes IP o a la misma red 4G de los diferentes operadores. ¿Cómo se controla esta entrega de datos? Se controla por el PCRF, que son las funciones y reglas de control y políticas. ¿Qué funciones de reglas de control y política debemos tener acá? Acá debemos tener funciones como protocolos, asigna los protocolos. ¿Qué funciones más se asigna? Asigna las IP. ¿Qué otras funciones más asigna la función de control de reglas y políticas? Hace algunos filtros de entrada y salida de información que está permitida y no permitida en la red. Entonces, como vemos, podemos sacar una información hacia unos datos, hacia la red de Internet, a la red IP privada o a la red de otros operadores de 4G. Ok, pasamos a la red 5G NSA, no standalone. Eso significa que en el no standalone no he cambiado nada del core. El core sigue siendo de 4G, lo único que cambia es la RAN, la red de acceso, que va a pasar a ser un G-Nodo B. Cambian, es decir, las estaciones radioeléctricas, las antenas, y se cambia la red de acceso. ¿Ok? Pero esta red de acceso se va a conectar al core de 4G. ¿Y cómo se conecta al core de 4G? De la misma manera que se conectaba 4G, ¿no? Se conecta en su plano de control al MME y se conecta en su plano de usuario al Serving Gateway, ¿no? Entonces, de igual manera se le pregunta al MME, el MME hace sus preguntas de perfiles, sus preguntas de autenticación, sus preguntas al IIR si es el teléfono correcto, se le pasa al Serving Gateway esta información y el Serving Gateway le deja pasar la información y se enruta hacia la Internet. Ok, entonces esa es la red que tenemos en el Perú el día de hoy, 2G, 3G, 4G y 5G. ¿Cómo está conectado? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que saber y que es materia de nuestro análisis, porque se viene el 2023 la 5G en el Perú y bueno, en algunas partes del mundo ya se está poniendo. Ahorita se ha detenido esto bastante porque no hay mucha rentabilidad, pero con el correr del tiempo va a salir. Tenemos que la 5G standalone sí es la red pura de 5G. Y acá tenemos que tener ideas porque ya no vamos a tener todos estos equipos en el core, sino acá se van a virtualizar y se van a convertir en funciones. O sea, ya el HSS, el EIR, el MME, el Serving Gateway ya no van a ser netamente equipos físicos, sino van a ser equipos lógicos que van a estar en un data center. Y acá tenemos que tener la idea de verticalidad y horizontalidad. Horizontalidad en el sentido de que vamos a dividir a esta red por funciones. La función, digamos, auto, la función casa, la función IoT, la función, etcétera, un montón de funciones. En cada función, esa es la separación horizontal. Y en cada función vamos a tener la verticalidad, porque vamos a tener, por ejemplo, en el segmento auto vamos a tener Toyota, Nissan, Volvo, Mercedes, etcétera, ¿no? Vamos a tenerlo por pisos. ¿No? La sección en otras secciones divididas vamos a tenerlo también por pisos, ¿no? Y a continuación vamos a ver qué nos proporciona la arquitectura 5G, ¿no? La arquitectura 5G, en primer lugar, 5G standalone, tiene una red de acceso que ha cambiado, ahora es el G-Node B, que ya no es el E-Nodo B, tiene el User Equipment o el terminal de usuario. Esto es con respecto a la red de acceso. ¿Tiene la red de transporte? Sí, la red de transporte va a seguir siendo la misma red MPLS que va el día de hoy para 4G entre 10 y 40 GB
gigabit por segundo, no. Va a aumentar su capacidad probablemente hasta 200 gigabit por segundo y según la tendencia se va a convertir en una red STM. Ok, entonces con eso ya vamos a tener la red de transporte preparada para el acceso y a tener muchísimas descarga de throughput, una velocidad muy grande y poca latencia. Entonces con eso preparamos la red de transporte. Pero ahora pasamos a la red de core. Como les dije, en la red de core ya no van a ser, digamos, equipos físicos, sino van a ser equipos lógicos. Voy a tener un mainframe. ¿Qué cosa es un mainframe? Un super servidor, ¿no? Como una casa llena de servidores y esos servidores se van a partir en pequeños servidores que van a generar diferentes tipos de servicio y diferentes tipos de funciones. Por eso es que vemos acá todos los módulos de 5G que terminan en F, que es function, 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 todas son funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá qué tenemos acá en esta nomenclatura? Tenemos el AMF, que es el acceso y la movilidad, ¿no? Entonces, al tener acceso y movilidad, este servidor, esta función, adquiere partes de la MME, que era la entidad de gestión y movilidad de 4G, solamente con respecto a la movilidad. ¿Ok? El AUSF, que es la función de autenticación, está conectada directamente a la AMF como parte, como si fuera un BLR, como si fuera un autenticador, digamos, inmediato. Esa función de autenticación también se cumple acá en el UDM, pero este UDM funciona como en 2G si fuera un HLR, un local, y no uno de visitas y de paso que está conectado directamente a la función de acceso y movilidad. ¿Ok? Teniendo la función de acceso y movilidad, avanzamos con una llamada, ¿no? Entonces la llamada se produce, entra en su plano de control, entra al AMF y entra en su plano de usuario al AMF. Entonces, ¿qué cosa hace el AMF? Revisa las condiciones de movilidad como las revisaba el MME. ¿Ok? No, el AMF no ha adquirido todas las características del MME de 4G, sino ha adquirido solamente las características de acceso y de movilidad. Entonces pasamos de la llamada sigue progresando porque alguien tiene que decirle a esa llamada, validarla, enrutarla, tiene que decirle hacia dónde va a ir, cuáles son los protocolos y cómo va a ser. Entonces el siguiente paso, el siguiente camino es que esa llamada se dirige hacia el SMF. El SMF es la función de gestión de la sesión y de la llamada. ¿Ok? Entonces, esa función de gestión y de la llamada adquiere características de 4G del MME, que es quien decide y pregunta si la llamada va a ingresar o no va a ingresar. Quien decide si la llamada pasa y se la pasa al Packet Data Network Gateway y en qué condiciones se le está pasando al Packet Data Network Gateway. Y también el SMF, la gestión de la sesión, también adquiere características del Serving Gateway. O sea, también es una puerta de acceso. Entonces, esta función me da esas tres características ya. Me da la función de control que hace todas las preguntas para la validación y me da también la función de acceso que se convierte en una puerta de acceso y deja pasar la llamada. ¿Ok? Enseguida tenemos el UPF, que es la gestión del plano de usuario. Y si es la gestión del plano de usuario como en 4G, toma las características del Serving Gateway, que es la puerta de acceso, y también toma las características del Packet Data Network Gateway, que es la pasarela por donde van a salir los datos hacia la red de datos, ¿no? Van a salir la llamada o los datos de 5G, van a unirse hacia la red de datos.
Pero esas llamadas esas, o esos datos que van a salir hacia la red de datos interna, hacia la internet o hacia otras redes de datos privadas, también debe estar garantizada por la PCRF, que en 4G eran las reglas, las funciones de reglas y políticas de control, que ha sido reemplazado por el PCF, las políticas y control. ¿Qué dice? Las políticas sin control hacen los filtros, hace filtros de entrada y salida, la terminación de túneles, las políticas en cuanto a los protocolos, qué tipo de dato es y ese dato cómo se va a tratar según los protocolos que se tienen ya establecidos entre la red 5G y las redes externas. Ok, entonces, como vemos, acá la red 5G ya no es una red física completamente, sino es en un 90% una red lógica que se encuentra en un mainframe o un super servidor, el cual ha sido dividido en partes lógicas para poder ¿Y por qué ha sido dividido en partes lógicas y tiene más partes que en la 4G? Porque como va a ser una red de menor latencia, se necesitan más elementos para poder evaluar de una manera en paralelo y más rápido y tener las respuestas de todos en paralelo. Y dos, ¿por qué ya no es físico? Porque el procesamiento físico tiene un tiempo de duración mucho mayor que el procesamiento lógico. Entonces, todas esas dos características y todas las adicionales que se les han indicado es para que tenga las funciones de latencia y de tráfico alto de datos con gran throughput para esta red de 5G. Entonces, ¿qué cosa era el registro? ¿No? El AMF era la función de acceso y movilidad, ¿no? Esta función de acceso y movilidad es el acceso y movilidad del teléfono, es el acceso y movilidad de la red de acceso, o sea, del G-Node de 5G, voy a tener yo el acceso al AMF, pero también voy a tener el acceso a la siguiente unidad, que es el UDMF. Entonces, vamos a tener el acceso a través de toda la red desde la red de acceso, ¿ok? El segundo punto también que el AMF está conectado y me proporciona capacidades de registro porque está conectado al autenticador, que es el AUSF. Me proporciona también activación de dispositivos porque recuerden que en el AMF había adquirido características del MME, había adquirido características de movilidad para esos dispositivos de 4G, ¿no? Y también que está conectado a la autenticación del teléfono como si fuera un BLR, es como si tuvieras un autenticador al costado y no un autenticador en base de datos, ¿no? O sea, la consulta es inmediata. La siguiente función en la red es la función de gestión de la sesión. ¿Qué cosa hace la gestión de la sesión? ¿Qué cosa es una sección? Cuando yo me conecto al, a la red, tengo una conexión y me dan una IP. En esa IP yo puedo abrir, no sé, pues YouTube, Facebook, y una llamada. Entonces voy sumando sesiones a esa conexión, ¿no? Entonces, al momento de sumar sesiones a esa conexión, ¿qué me hace esta función SMF? Es la administración de esas sesiones de usuario. Me lleva el control, me lleva si está en idle o está activa, etcétera, etcétera, etcétera. Por una parte, actúa con el AMF porque es la puerta que tienen para el desplazamiento de las llamadas, porque viene del AMF, y también actúa con el plano de control del usuario, porque es la parte de salida hacia donde se va a ir a las redes de datos. ¿Qué funciones tiene? Me hace la configuración del
IP me hace la configuración de los routers y me hace configuración del tráfico de datos en la red 5G. Pasamos a la función de UPF, que es la función del plano de usuario. ¿Qué cosa hace esta función? Esta función es controlada por el bloque anterior o por la función anterior, que es el SMF. ¿Y qué me hace de este control del SMF? Conecta el núcleo de la red 5G con el núcleo de las otras redes IP que están fuera de la red 5G. Entonces puede ser con internet, puede ser con otras redes locales o puede ser con otros operadores. Me genera informes de tráfico para indicarle al SMF cómo está utilizándose eh, la gestión, cómo está utilizándose las puertas, cómo están utilizándose las conexiones, cómo está utilizándose el tráfico, cómo se está direccionando, cómo está la relación entrada-salida de tráfico de datos. ¿Ok? Y finalmente, pues se procesa y se envía el tráfico de datos, que es lo que es su función principal, ¿no? Hacia la red externa y desde la red externa. La función de datos unificada, como vimos, era una especie de HLR o HSS, que es una base de datos, ¿no? Entonces, de 2G y de 3G se heredan la base de datos y se hereda también la AAA, ¿no? Que es la autenticación, la accounting, que es contabilidad, y la autorización. Se heredan esos tres parámetros para poder resumirlos en esta función. Bueno, y como habíamos visto, la función del servidor de autenticación AUSF, que está ligado al AMF, que es al acceso y la movilidad, a la función de acceso y movilidad, es como si fuera su base de datos inmediata. Una vez visto esto, ya vamos a poder tener algo más digerible, que es qué cosa es la 5G. Es la red de quinta generación, es un nuevo estándar de banda ancha inalámbrica, supera al 4G en velocidad bit por segundo y en cobertura por metros cuadrados. ¿Por qué lo supera en velocidad por bit por segundo? Porque tiene mayor ancho de banda. ¿Por qué lo supera? Porque tiene mejores modulaciones. ¿Por qué lo supera? Porque tiene mejores antenas MIMO 16 por 16 o 64 por 64. ¿Por qué se dice que la cobertura va a ser total si es que no hay ninguna antena o no, o es muy difícil o imposible poder tener una cobertura total de siquiera de Lima, ¿no? O de algún distrito de Lima? Eso quiere decir de que las antenas son inteligentes y van a seguir todos los patrones de los teléfonos, y si el teléfono, digamos, está englobado en un sector de 120 grados, estas antenas pues van a cubrir un sector menor y se van a mover con el teléfono. Si se mueve digamos, a 60 grados, lo van a seguir y van a estar detectando a dónde está la mayor cantidad de terminales móviles. ¿Cuántos 5G hay? Ya les indiqué, no hay dos tipos de 5G, el NSA, el no standalone, que actualmente se está desarrollando en Perú y que solamente es la modificación de la red de acceso y continúa con la red de core y transporte de 4G, y el standalone, que ya no son equipos físicos, sino son equipos lógicos, y todo se transmite, se cambia, ¿no?, a funciones. Ahora sí, los parámetros de cómo nació 5G, cuáles son los pilares de estas tecnologías. Tiene tres pilares, como vemos en el triángulo, ¿no? El primer pilar es el MMB, que es una banda ancha móvil grande. ¿Por qué tengo una banda ancha móvil grande? Porque voy a transmitir en una pista de más carriles, voy a transmitir mayor cantidad de throughput o mayor cantidad de información. Eso significa que voy a tener en la banda intermedia, que está en Perú, se está planeando ya no tener 20 MHz de ancho de banda, sino 100 MHz de ancho de banda, y con eso se va a transmitir mayor información. Y en la banda alta de 24 a 26 GB se va a tener 800 MHz de ancho de banda, y con eso se va a transmitir un mayor throughput para operaciones FWA, ¿no? Y las FWA son
acceso inalámbrico fijo que va a aparecer a la FTTH, que es la fibra óptica directa a casa. El segundo pilar, y acá hay un pilar importantísimo, que es el MB, no les he dicho, acá viene ya la cosa que teníamos en mente desde el inicio, eficiencia espectral. Entonces yo tengo un poquito más de ancho de banda, pero voy a tener mejores modulaciones, más antenas, por lo tanto voy a poder transmitir más datos. Entonces, si hago una comparación entre 5G, 1G, 2G, 3G, 4G, los 5G con cada una de ellas, voy a ver que la eficiencia espectral es mayor a cada una de esas tecnologías, porque la relación bit por segundo respecto a Hertz es mucho mayor acá en 5G. El segundo pilar es el URLC, que es una conectividad ultra confiable y de baja latencia. Como vemos en el gráfico, la latencia va a tender a cero y va a estar entre 1 milisegundo y 0 segundos. Entonces, la tendencia es a que se vaya a cero. ¿Y por qué necesito ahora latencias muy bajas? Porque cuando me conecte con mi teléfono a la red, tengo una conexión, tengo una IP, se van a agregar un montón de sesiones y una de esas sesiones van a ser videojuegos, o puede ser realidad virtual, o puede ser temas de misión crítica. Y para todos esos servicios yo lo que necesito es tener una latencia muy baja, ¿no? Eso quiere decir que si alguien domina la pelota con los pies y se pone unos lentes de 4G, en la tercera o cuarta dominada de la pelota, va a haber una desincronización entre los lentes y la subida y la bajada de la pelota, por lo tanto se le va a caer. Eso no ocurriría en 5G porque la latencia es mucho más baja, es casi cero, entonces va a dominar la pelota hasta que se le caiga, ¿no? Hasta que pueda. Ese es un ejemplo para poder tener una comparación entre 4G y 5G respecto a las latencias. ¿Qué más vamos a tener? El tercer pilar es MTC, miles de millones de dispositivos, ¿no? Más o menos 7.000 millones de personas conectadas a la Internet, y 7 trillones de cosas, sensores, focos, televisores, frigideres, mesas, todo vamos a tener conectado al Internet de las cosas. Más o menos se espera que sean 7 trillones de cosas conectadas en la red, y 7 millones y 7 mil millones de personas conectadas también para ver algunos temas y monitorearnos nosotros mismos en la red, ¿no? Cosas interesantes entre el MB, que es una banda ancha de gran throughput, de gran velocidad, y la latencia baja, tenemos varios desarrollos que son los videos en 3D, son las pantallas UHD, trabajo en la nube, realidad aumentada, como les había dicho el ejemplo anterior, automatización en la industria, manejo de carros, que también es un tema bastante interesante, ¿no? El manejo de carros automatizado, que necesita cero lo mínimo de latencia, ¿no? Para poder no hacer una maniobra y manejar tranquilos en la ciudad, ¿no? Y no chocarse, ¿no? Entonces, entre la gran cantidad de datos, el ancho de banda grande y los millones de sensores que vamos a tener en Internet, tanto de personas como de cosas, tenemos desarrollos que vamos a tener, por ejemplo, casas inteligentes, ciudades inteligentes, vamos a tener el semáforo sincronizado con los carros van a tener en su plataforma avisos que van a provenir de la nube, y de la nube se les va a indicar cómo está el tráfico, se les va a indicar cómo está el semáforo, se les va a indicar algunas distancias a hospitales, a colegios, etcétera. Entonces vamos a tener todos esos desarrollos. Ok, continuando, aparte de estos tres pilares, también tenemos otros pilares, ¿no? Tenemos el MMTC, que vamos a tener un gran número de dispositivos en la red, son 7 millones de personas y 7 trillones de cosas. El MMB, que me va a dar
una banda ancha muy grande y por lo tanto mejor throughput y por lo tanto una mejor relación bits por segundo sobre Hertz. Eso quiere decir que voy a tener mejor eficiencia espectral, que era el kit de toda esta presentación, sacarle el jugo, digamos, al Hertz, a la cantidad de Hertz que me van a dar, me van a asignar, hay que sacarle el jugo y hay que sacarle el mayor provecho. El URL, que es la baja latencia asegurada, que va a ser casi 0 segundos, una tasa de datos que va a llegar hasta 10 gigabits por segundo en el estándar inicial, ¿no? Eso quiere decir que en el 5G, si ya cuando tengamos el 2026, 27, el 5.5, el 5.75 o el 5.9G, van a ser otras tasas que van a ser modificadas y no sabemos cuál va a ser la variante a modificar. ¿No? Vamos a tener una disponibilidad del servicio de 5.9, ¿no? 99.999%. Eso significa que más o menos de los 365 días al año solamente voy a estar desconectado 10 minutos. Eso es más o menos la probabilidad de que está desconectado un satélite en su footprint hacia la Tierra. No significa que el día de hoy pues me desconecto 2 segundos, el día de mañana puedo estar un segundo o 2 segundos más y así vamos sumando hasta que al final del año sea una contabilidad de tener más o menos de 10 minutos de no disponibilidad de los servicios. 100% de cobertura, no es que vaya a cubrir todo la parte física de georreferenciada, ¿no? Sino es que vaya a cubrir de acuerdo a mis necesidades con las antenas inteligentes que van a seguir al tráfico, van a seguir a las personas y además van a llenarse de SON, de Self Organization Network, que significa qué cosas en la persona todos los días y ese comportamiento es rutinario y es el que sucede toda la semana, ¿no? Si nosotros vemos un gráfico de todas las semanas del tráfico, la gente hace lo mismo casi todos los días, de lunes a domingo. Entonces, la siguiente semana el comportamiento es casi igual, casi igual, casi igual, y en algunas oportunidades crece o decrece un poco, ¿no? Pero esencialmente es lo mismo. Va a haber una reducción del 90% en el consumo de la energía de red. Sí, pues va a haber porque van a ser elementos inteligentes todos, que la antena cuando no necesite transmitir va a estar en modo idle esperando que se conecte a alguien. La red va a estar gastando y consumiendo menos energía porque va a descansar y no va a estar encendida todo el día como si fuera una estación de televisión o de radio que están emitiendo la señal todo el día. Acá no se va a necesitar emitir la señal todo el día, sino cuando sea necesario. Hasta 10 años de duración de la batería, creo que es un poco exagerado, pero sí, la batería va a durar mucho más porque el teléfono también al ser inteligente va a estar adecuándose a la red y no va a estar recibiendo ping a cada minuto o cada cierto tiempo, que los ping son los mensajes mediante el cual el teléfono de lo que está en modo dormido, modo idle, se adecua y empieza a recibir información de control. Acá tenemos lo novedoso, lo logrado y lo heredado de 2G, ¿no? En 2G logrado la voz. En 3G, ¿qué logramos? Ya logramos el servicio de mensajes cortos y tenemos ya la internet de cierta velocidad, ¿no? Hasta 2.0 megabits por segundo. En 4G, ¿qué tenemos logrado? Ya tenemos una internet ya mucho más veloz, ¿no? Hasta una internet, digamos, de 100 megabits por segundo, que es el estándar original de velocidad de 4G. Y tenemos los desarrollos de IoT, de Narrowband, que significa Internet de las Cosas y Internet de las Cosas para banda angosta. Y tenemos los primeros inicios de la WTTX, que es la FWA, que significa que es el acceso inalámbrico fijo, ¿no? Tenemos los primeros inicios, que se va a dar con el 5G. Con el 5G vamos a mejorar este servicio, ¿no? Haciendo competir un enlace por decir, desde mi casa para tener triple play, para tener internet, para tener cable y para tener teléfono. Voy a tener una antenita que se va a conectar directamente hacia el core del operador o hacia algún punto de acceso del operador hasta algún PDI a fin de poder ya no conectarme por las redes FTTH, ¿no? Sino conectarme inalámbricamente en 5G y tener grandes velocidades. Para eso se va a usar la banda de 24 26 GHz. ¿Qué otra de las cosas vamos a lograr? Vamos a lograr el URL de baja latencia
para el Internet de las cosas, ¿no? Internet de las cosas con web de elevada latencia son temas de emisión crítica, como por ejemplo van a ser temas de salud, donde una operación se tenga que realizar casi en tiempo real, eh, etcétera, 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 ¿no? Algunas comparaciones que vamos a tener, por ejemplo, yo estoy con el 4G, empecé entre 10 y 20 megabits por segundo, subí a 100 y 200 ya con el 4.5 con el 4.5G, ¿no? Donde se me ofrece ya hasta una velocidad de este tipo, dado que voy a tener antenas MIMO 4x4 para poder aumentar la velocidad. Y miren cómo va el crecimiento exponencial de la velocidad y del throughput de paquetes sobre la red cuando va a llegar 5G. Que voy a tener a realidad aumentada, como les dije, ¿no? La realidad aumentada, voy a tener la necesidad de hacer mayor transmisión de datos por paquetes, mayor throughput, mayor eficiencia espectral, y lo que voy a necesitar también para la realidad aumentada es tener bajo delay o bajo retardo. ¿Cómo veo el futuro? El smart driving también, ¿no? El manejo inteligente, ¿no? Voy a tener todos los carros y los semáforos, las pistas, todo voy a tenerlo conectado, y voy a tenerlo conectado a través de la nube, y esa nube me va a proporcionar información para poder realizar todos estos dispositivos y manejo de ciudades inteligentes y IoT y hasta personas en el Internet, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la manufactura? Antes se hacían con estos brazos 100 pelotas redondas, ahora cada brazo va a ser independiente, puede ser una pelota redonda, una pelota ovalada, de otro tipo, entonces van a ser a demanda, y se va a personalizar, se va a tunear como quieren, y de repente en algún momento van a volver a hacer lo mismo todos estos brazos mecánicos, pero ya vamos a poder controlarlo como de workation, ¿no? Como de trabajo en vacaciones. Voy a poder controlarlo desde, no sé, pues desde algún dispositivo terminal que podría estar en otros países, podría estar disfrutando unas vacaciones, se va a poder controlar esta industria de la manufactura. ¿Cómo se ve el futuro? El futuro se ve de la siguiente manera, ¿no? Abajo de las redes, abajo de 2 GHz, en el Perú no vamos a tener muchas redes porque no hay banda disponible. Entre 2 y 6 GHz en el Perú ya está habilitada esta banda, que es la de 3.4 hasta 3.6 GHz, y se espera que el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el MTC, y Proinversión y todos los organismos que puedan colaborar habiliten esta banda para tener 400 MHz y darle 100 MHz a cada uno de los 4 operadores. En el plano encima de 6 GHz ya se está haciendo estudios en Perú, y está en el PENAF, en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, del cual soy presidente. Está ya en estudios la liberación y la canalización de la banda de 24 a 26 GHz de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Cómo estamos hoy en la actualidad en el mundo? ¿Cómo está en Europa? En el 2018 y 2019 se hizo el trial, se hizo la prueba. Las bandas utilizadas fueron las bandas intermedias que se usan en Perú, entre 3.4 y 3.8, y lo que se potenció fue el alto throughput, la velocidad, la eficiencia espectral y la IoT, que es el Internet de las Cosas. ¿Cómo estaba en Estados Unidos? Entre el 2017 y el 2018 se hicieron las pruebas, el trial, se usó la banda de 28 a 39 GHz. Si se usa esa banda ya nos da una idea de que lo que están buscando es el EMB, que es alto contenido de throughput, cantidad inmensa de datos, ¿no? Por eso es que se usó la banda, el FWA, que es la banda de acceso físico inalámbrico, que va a competir con la red de fibra óptica, ¿no? Por eso es que en Estados Unidos se ha aprobado el EMB, ¿no? Que es el alto throughput. En China, en el 2017 se hace el trial, y el 19 ya entra en servicio comercial en la banda de 2.4, 2.6, la que se usa en Perú, otra banda entre 4.8 y 5 que no se está utilizando, y se potencia también el alto throughput y el Internet de las Cosas de banda angosta. En Corea, el 2017 se hacen las pruebas, el 2019 se hace el desarrollo comercial, y la banda utilizada es la de 28 GB como Estados Unidos, para dar alta cantidad de throughput. Por eso es que potencia acá el MMB.
¿no? Que potencia alta cantidad de throughput, gran contenido de tráfico, alta eficiencia espectral. En Japón, el 2017 se hacen las pruebas y el 2020 entran en venta comercial. Las bandas usadas, las mismas que hay en Perú, y también adicionalmente las bandas que están en Estados Unidos, y lo que se prefiere en Japón es la eficiencia espectral, el alto throughput y el ancho de banda grande. En Perú, ¿cómo estamos? El 2020 ya entran en operación comercial en la banda de 3.4 y 3.6 GHz. Lamentablemente, ¿no? Son bandas que estaban asignadas antiguamente de 25,25 MHz en FDD, por lo que se está utilizando, digamos, un 5G de 20 MHz de ancho de banda, ¿no? Cuando lo recomendable por la 3GPP nos indica que deberían ser 100 MHz y no 20. Entonces está en estudio la banda de 26 GHz para el FWA y para el gran throughput y tener una mejor eficiencia espectral. Comparativas y conexiones como colofón ya de la presentación. Si yo comparo 3G, 4G y 5G con respecto a conexiones por sector, yo podría decir que si tengo un usuario en un sector de 3G, en 4G podría haber tenido hasta 10 usuarios y en 5G voy a tener hasta 1000 usuarios. Comparativas. Respecto a velocidad, con respecto a velocidad, en el estándar original de 3G era 2 megabits por segundo, con respecto al 4G, pero esto no es 4G original, porque el 4G original era 100 megabits por segundo, sino que es el 4G actual, ya con mejoras de MIMO, con mejoras de antenas, puedo llegar hasta 150 megabits por segundo, ¿no? Y en el 5G, en su estándar original, en el que recién ha salido, debería yo poder llegar hasta 10 gigabits por segundo. Finalmente, la latencia en 3G estaba entre 100 y 250 milisegundos, una latencia rara que no se podían hacer temas de emisión crítica. 50 milisegundos en 4G, también difícil para temas de emisión crítica. Y un milisegundo lo que se está buscando que sea la latencia en 5G. Muchísimas gracias, señores, por su atención, por su participación. Estoy atento a las preguntas y de nuevamente felicitarlos a todos los colegas, amigos, conocidos, personal por el Día de las Telecomunicaciones. Un abrazo para todos. Muchas gracias por compartir con nosotros tan valiosa información. Estuvo bastante interesante conocer la evolución de la telefonía móvil a lo largo del tiempo y a lo que hemos llegado hoy con el 5G. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas de nuestro público presente en esta gran ponencia. Tenemos una pregunta acerca de si la red 5G que comparte su núcleo con la red 4G brinda los mismos servicios que la red 5G SA. A ver, la red NSA no es tan alone, la que tenemos en Perú el día de hoy, funciona con anchos de banda de 20 MHz, igual que la red LTE. Y al conectarse a una red de transporte MPLS que tiene capacidades entre 10 y 40 gigabits por segundo, a través de la cual llegan al mismo core de 4G, brindan servicios muy parecidos a los de 4G. Y está totalmente diferente, ni siquiera es un atisbo, ni siquiera es un inicio de lo que va a ser la red 5G, porque la red 5G todo es un mainframe que van a ser un grupo de servidores dedicados, van a tener funciones y van a dar mucha más capacidad, menos latencia. Como se ve, ¿no? La red del día de hoy, NSA, no es tan alone, es una red prácticamente física. Y la red SA del 5G, que debería ser un estándar más adelante, va a ser una red más lógica que física. Por lo tanto, no son redes parecidas, no son redes iguales y brindan capacidades diferentes. Entendido, gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, que es, ¿cuáles son los requisitos para la implementación del 5G en un país? A ver, todos los operadores el día de hoy conversaba con muchos de ellos, con muchos ingenieros, gerentes, jefes de OIM, jefes de core, han indicado de que
está un poco difícil hacer la actualización el día de hoy y poner una red pura de 5G en el sentido de que la pandemia nos ha quitado capacidad de inversión y capacidad de retorno, sobre todo, ¿no? El retorno de la inversión en telecomunicaciones es aproximadamente entre 5 y 8 años, ¿no? Inviertes el día de hoy una cantidad y entre 5 y 8 años está tu retorno. Y como tienes una concesión a 20 años, a partir de ahí, pues ya van tus ganancias y utilidades, ¿no? Entonces, lo que se necesita ahorita para poder hacer según el MTC es primero que nada adecuar las bandas, ¿no? Entonces, significa adecuar las bandas, significa que en la parte de 3.3 hasta 3.8 debería canalizarse 100 MHz, por lo menos deberían haber 4 canales de 100 MHz, uno para Telefónica, para Claro, para Entel y para Vitel, por decirlo así, para que haya una competencia de igual a igual en 5G entre todos ellos. Actualmente no está canalizado, actualmente está canalizado solamente desde 3400 hasta 3600 y tienen 50 MHz otros operadores, ¿no? Y la problemática es de que estos 50 MHz están divididos en FDD, significa que hay un 25 para la subida y hay 25 para la bajada. Y lo más lamentable es que la tecnología en 5G es TDD, o sea, de esos 25 más 25 solamente está utilizando uno de esos canales, que es 20 MHz, ¿no? El otro está libre. Se utiliza el canal de bajada y el de subida está quedando libre. O sea, estamos utilizando de los 50, estamos utilizando 20. Esa es la problemática principal de que no tenemos todavía las frecuencias. Segundo, para la red de 24 y 26 GHz, ¿no? Donde se estima que haya una gran transmisión de datos por paquetes, gran eficiencia espectral y throughput, esa todavía está en estudio, ¿no? Ni siquiera ha entrado a evaluación, ¿no? Entonces no tenemos ahorita, digamos, los insumos básicos para poder lo otro es tener y hacer un benchmark que me indique pues que los clientes que necesitan 5G no son 10, 20, 100 mil, sino que son masivos, ¿no? Lo otro es el ecosistema de terminales. Tenemos un ecosistema de terminales caros todavía, ¿no? Entonces todavía no se ha masificado esta tecnología, por lo cual por todos esos 3 puntos indicados anteriormente resulta difícil que haya una penetración de la tecnología en poco tiempo en Perú. Muchas gracias por aclararnos esa duda. Tenemos otra pregunta de Bernabé Mejía, que nos dice, ¿qué orden MIMO se suele utilizar en 5G? Eh, esta respuesta es más que nada teórica, ¿ya? Porque mi vida en el ministerio es casi una vida práctica en la cual he compartido, pues, fiscalizaciones, he compartido, eh, todo el desarrollo de todas estas redes en el tiempo, ¿no? Entonces, se estima en 4G se está utilizando una red 2x2, un MIMO de antenas 2x2 y 4x4, ¿no? Entonces, para las redes de 5G, que son con 20 MHz, se está utilizando el 4x4 y el 16x16. Eso es lo que se está utilizando el día de hoy en Perú. Se supone, de acuerdo a la teoría, de acuerdo a lo que está los papeles que todavía no hay en Perú, pero se supone que deberían utilizarse hasta antenas de 64 por 64 y 256 por 256 para la 5G, con la finalidad de mejorar la eficiencia espectral. Entendido. Tenemos una última pregunta. Hay varias instalaciones de equipo 5G, sin embargo, son diferentes configuraciones. ¿Cuánto tiempo demorarán en hacerlo? Nos dice Brian Flores. La 3GPP hace unas recomendaciones generales, es como la UIT, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que hace unas recomendaciones. ¿Y quiénes adoptan estas recomendaciones? Estas recomendaciones las adopta la ETSI y la ANSI, que son las agencias vendedoras
y las industrias que fabrican equipos en Estados Unidos y en Europa en ese orden. Entonces, de acuerdo al vendor, la marca, el modelo y todo lo que haya en el ecosistema peruano y mundial, no podemos tener diferencias entre características técnicas. Podemos tener diferencias entre marcas, modelos, actualizaciones, releases. Sí pueden haber diferencias, pero lo que no puede haber diferencia es en todas esas características, ya que en el release que nos encontramos, la 3GPP ya definió cuáles son todos esos parámetros, ¿no? Y esos parámetros, cuando el fabricante agarra y hace todos sus equipos, los pone y tienen que pasar por un control de calidad. Una vez pasado por ese control de calidad, esas redes van a estar ya, digamos, similares y homologadas. Si no, no tendría sentido, no podrían conectarse una red 5G de un operador A con otra red de otro operador B 5G, por más modelo y marca diferente que tengan o que vengan de Estados Unidos, de China, ¿no? Se fabrica de acuerdo a la región o de acuerdo al país, ¿no? Entonces, con seguridad que todo va a estar en armonía y todo va a estar en un match que van a poder trabajar de manera normal. Listo. Bueno, esas serían todas las preguntas. En honor al tiempo, le agradecemos muchísimo por su gran participación. ¿Quisiera darnos algunas palabras de despedida? Sí, primero que nada agradecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la confianza brindada a mi persona. Quisiera las puertas del ministerio, de mi know-how, están abiertas para todos los estudiantes, ¿no? Mi correo personal ya se lo envió a usted. En caso de usted tiene mi número celular, podría también otorgárselo a cualquier persona que desee alguna orientación, alguna aplicación que ya he hecho yo antes con profesores de San Marcos, de la Católica, para algunos alumnos que están haciendo tesis y me han hecho algunas consultas. Quisiera también decirles de que la tecnología 4G aún no está totalmente explotada, ¿no? Entonces hay algo todavía más por explotar. Sin embargo, el tema comercial de 5G ya nos invadió, eh, pero todavía tenemos para rato con 4G y se nos viene 5G, que tenemos que hacer todo el desarrollo en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el PNAP, para poder darle las facilidades al organismo nacional, que es el MTC, a Hostel y para la venta de estas bandas para la 5G, que ya se ha caído en algunas oportunidades, ¿no? Entonces, nada, felicitarlos por el Día de las Telecomunicaciones, a seguir adelante y recuerden que, bueno, las telecomunicaciones cambian consecutivamente, cambian mucho y sobre todo los negocios que se hacen sobre las redes ya establecidas son bastante variantes, un mundo totalmente nuevo y para quienes tienen esa visión de estar en constante aprendizaje, estudio y descubrimiento de nuevas redes, los invito al mundo de las telecomunicaciones. Un abrazo para todos, muchísimas gracias a San Marcos. Muchas gracias, Magister. Muchas gracias por su invitación y estaríamos muy encantados de poder tenerlo en una siguiente oportunidad. De igual manera, agradecer al público presente y hacerles una cordial invitación a asistir a la siguiente ponencia, donde nos acompañará el máster Eduardo Moreno y nos compartirá un tema similar al que hemos recibido con relación a 5G, la caracterización de la exposición humana a los campos electromagnéticos de las ondas milimétricas generadas por las antenas de acceso inalámbrico 5G, en el horario de 1:30 a 2:30 p.m. Eso ha sido todo. Gracias al público presente. Se despide con ustedes Brian Sangacha. Muy buenos días.